Vamos a ver aquí, dentro de la clasificación de cuadriláteros, los trapecios, que son los cuadriláteros que cumplen una única condición, y es que tienen dos lados paralelos llamados bases. En el caso del trapecio rectángulo, aquí en azul tenemos las dos bases paralelas entre sí. En el trapecio isósceles también esta base paralela a esta, y en el trapecio escaleno lo mismo, las dos bases paralelas. Por un lado, el trapecio rectángulo, ¿qué característica tiene? Pues que uno de los lados de ese cuadrilátero es perpendicular a las dos bases. Fijaros que si yo prolongo este lado por aquí o este lado por aquí, podría construir un triángulo rectángulo. Y quizás para acordarnos un poco de los nombres de los trapecios, pues sería una posibilidad, ¿no? Dibujo un triángulo rectángulo, me trazo una paralela a uno de los lados y fijaros, ese triángulo queda dividido en un trapecio rectángulo y un triángulo. Bien, en el caso del trapecio rectángulo tenemos estos dos ángulos que son de 90 grados y los otros dos ángulos pues van a ser uno agudo y otro obtuso. Las diagonales son desiguales, oblicuas, no tienen un ángulo definido y tampoco se van a cortar en el punto medio, porque eso es una característica de los paralelogramos, del cuadrado, del rectángulo, del rombo y del romboide. En el caso del trapecio isósceles, sí que tiene los dos lados, este lado y este lado, miden lo mismo y son simétricos respecto a este eje, que es la mediatriz de las dos bases, la recta perpendicular que pasa justo por el punto medio de las dos bases. Este trapecio isósceles tiene estos dos ángulos iguales y simétricos y estos dos ángulos también iguales y simétricos. Y ver que al ser un eje de simetría, fijaros que también la distancia que hay entre este punto M y este punto M me define la altura o distancia entre las bases. El trapecio escaleno es un trapecio que ya no tiene tampoco más condición que las bases sean paralelas. Los dos lados son diferentes, las diagonales son diferentes, el ángulo que forman también es variable, el punto donde se cortan también es variable y no hay ningún criterio más para definir el trapecio escaleno. Y el último elemento que nos queda en los cuadriláteros es el trapezoide. El trapezoide no tiene ninguna condición. Lados diferentes, diagonales diferentes, no se cortan en el punto medio, los ángulos también son diagonales y no tiene ejes. Recapitulamos y tenemos que en los cuadriláteros están los paralelogramos con dos condiciones. Lados paralelos 2 a 2 y las diagonales se cortan en el punto medio y son el cuadrado, rectángulo, rombo y romboide. Los trapecios solo tienen una condición, que los lados solamente tienen dos lados paralelos que llamamos bases y son el trapecio rectángulo, isósceles y escaleno. Y por último, con ninguna condición, el trapezoide.